No, exceptuando Imaz, que es ya sabida que todavía está de baja, el resto van a estar todos disponibles. También nos pregunta un poco cómo ha ido la semana de trabajo y cómo ves tú al equipo después de la última derrota contra el Compostela. Bien, bien. A veces es difícil creer cuando no tiene resultados y seguir adelante, pero yo creo que estos dos últimos partidos nos refuerzan como equipo, aun no habiendo tenido buenos resultados. Se nos escaparon los partidos en los últimos minutos, pero el equipo hizo muchísimas cosas bien y tenemos que salir reforzados, enfocarnos en todo lo bueno que estamos haciendo y cuidar, como siempre, los pequeños detalles para que, bueno, al final se decante la balanza a nuestro favor y consigamos una victoria que es necesaria, que tenemos mucha ilusión por conseguirla y marcharnos tranquilos al parón y hacer las cosas bien y salir reforzados. Ahora llega el Móstoles, también te preguntan un poco qué análisis puedes hacer tú del próximo rival. Bueno, que se está sentando bien en la categoría, ha alternado, como todos, buenos y malos resultados, ha pasado por dificultades, ha sabido pasarlas, las ha superado y sabemos que esto es muy largo, que va a haber muchos altibajos, tienen que controlar sus individualidades, Álvaro, Toni, Chupe, etcétera, que pueden ser peligrosos y sobre todo enfocarnos en lo nuestro, que aquí somos un equipo fiable, que somos un equipo duro y como siempre digo, enfocarnos en las cosas que hacemos bien y tener ilusión por hacer un buen partido y conseguir 3 puntos que son para nosotros necesarios y que nos dan un poco de tranquilidad. Una última, ¿qué partido te esperas tú aquí en Gonzalo? Porque bueno, es un rival que has podido ver. Es duro, es un rival duro, fuera de casa compite muy bien, tuve la oportunidad de verlos en Avilés y que consiguieron ganar y me espero un partido difícil como siempre, pero que nosotros si somos capaces de imponer nuestro ritmo, de ser el equipo tan competitivo como siempre mostramos aquí en Ganzábal y hacer las cosas bien, vamos a tener muchas opciones de llevarnos la victoria y en eso nos hemos enfocado toda la semana y bueno, el equipo está con ganas, con ilusión de rematar bien el año y seguro que va a salir todo bien.